¿Sabían que en la novela de Roshidere, justo después de donde terminó el anime en la primera temporada, nuestro héroe Masachika estuvo a solamente 30 segundos de detonarse a Alia dentro de su habitación en su mismo apartamento con la excusa de hacer tareas de verano? Pero por obra y magia de la malparida suerte, nuestro héroe casi terminó siendo asesinado. La escena fue más o menos así. Alicia en ese momento se le quitó todo el líbido. Tenía una expresión de, por así decirlo, asesinato. Ella quería ejecutar a Kuzi y empezó el reclamo. Cariño, ¿qué puta mierda es esto? ¿Por qué hay cabello de otra mujer en tu cama? Así, con un odio expectante, preparada para asesinar a este maldito infeliz. Un segundo más bien 30 segundos más. Si ella no se hubiera puesto a detallar esa cama, nuestro muchacho se hubiera estrenado. Es más, la consecuencia de lo que pasó en ese lugar hizo que su memoria se borrara por 30 minutos, en donde recibió una golpiza tan fuerte que le reiniciaron todo el Windows. Así que mi hermano, si quieres conocer esta historia cómica y graciosa de los acontecimientos que pasaron después del anime, ponte cómodo, mi rey, jala una soda y empecemos. Verás, omitiendo los detalles que no sean tan relevantes en esta anécdota, esa mañana, como siempre, después de haber terminado el discurso ante todos los estudiantes en la ceremonia de clausura, obviamente, Yuki, la hermana de Masachika, iría a visitarlo todas las mañanas. Principalmente sabía que como ya no había colegio y él estaba solo, la soledad podría patearlo mucho. Entonces ella iba junto a la sirvienta para poder hacerle compañía, quedarse en su casa, molestarlo. Y en las mañanas siempre estaba montada en su cama, tratando de hacerle bullying, molestándolo. A veces haciéndole insinuaciones bastante sexuales, pero que en el fondo solamente lo decía por joder, por molestar. Incluso llegó un punto en el que ella le dijo que sospechaba que había traído a otra mujer a esta habitación y sacó un cabello blanco desde la almohada. Masachika entró en pánico porque él hasta el momento no lo había hecho. Había invitado a Alia a su casa 4 veces para hacer tareas de verano, pues no se le ocurría ninguna otra excusa para ver a su hermosa rusa en estas circunstancias. Pensaba que cualquier otra justificación de una cita pues lo pondría en mal posición. No me pregunten por qué. Cobardía de un muchacho que no tiene mucha experiencia al pedir citas con mujeres. Casi de forma inmediata entra a la defensiva. Le dice que a pesar de que ha invitado a Alia, jamás la ha traído a su habitación. Y Yuki realmente le dice que no lo sabía. Ese cabello plateado era del abuelo y no tenía idea que Kuyo estaba viniendo a esta casa con excusas tan banales como hacer tareas. Es más, llamó a Masachika cobarde por el hecho de haber invitado a esa chica 3 veces a su casa y no haber hecho ningún avance, ninguna insinuación, no haberla besado, tocarse las manos o como mínimo hacer una detonación salvaje de una noche completa. Después pasa un momento bien free nice entre hermanos. Masachika envuelve en una frazada a Yuki y la mete debajo de la cama mientras ella se resiste con todas sus fuerzas. La sirvienta contempla la escena y piensa que Yuki nuevamente se había atorado debajo de la cama de Masachika. Y pues nada, ese mismo día iban a tener, por así decirlo, una cita los 3. Se iban a ir al parque de diversiones. Iban a compartir un lindo momento juntos. Y así fue. Nunca antes habían subido una montaña rusa. Fueron a ese sitio. Ya no, casi se les desmaya en el proceso, porque cuando subieron, ambos hermanos lo disfrutaron. Pero la sirvienta estuvo a solo 1 centímetro de orinarse debido a la situación. Es más, una vez se bajaron, ella, sin hacer ningún cambio en sus expresiones, empezó a llorar, a chillar por lo fuerte que fue la emoción. Estaban preocupados. Curiosamente, ese mismo día, por obra y magia del guión, habían 2 personas que conocían muy bien a esta pareja. Una de ellas era Nonoa y su amiga, quienes habían intentado ser las presidentas del consejo estudiantil en el periodo anterior. La situación era bastante dura, principalmente porque Nonoa y su amiga habían ayudado a Masachika a hundir los rumores que Yuki estaba empezando a reesparcir. Pero ver que estos 2 contrincantes de las elecciones del consejo estudiantil estaban muy felices yendo hacia un parque de diversiones hacía que
la situación fuera demasiado sospechosa. Pensaban que maquiavélicamente los dos se habían confabulado para decidir de antemano quién iba a gobernar la escuela y quién le cedería el paso a los otros. Ante la situación de infinita incertidumbre, Nonoa, la chica rubia, le dice a su amiga que no debería haber ningún problema con lo que estaba viendo, porque a final de cuentas, Masachika y Yuki eran hermanos. Por primera vez en la obra, alguien descubre el secreto de estos dos y su amiga quedó completamente petrificada al darse cuenta de lo que estaba diciendo y escuchando. No podía creerlo y Masachika tampoco sabía cómo ella era capaz de deducir esa información. Curiosamente, al principio, tanto su hermana como él coordinaron sus mentes para poder dar una respuesta adecuada. Lo iban a negar de frente, ocultaron su ansiedad y dieron una excusa prefabricada que habían acordado de antemano si esta situación empezaba a ocurrir. Pero Nonoa no le prestó atención a ninguno de los dos. Dirigió su visión directamente en Ayano, quien tenía el rostro más sorprendido de todos y quien no estaba preparada para un acontecimiento similar. Nonoa, al ver la expresión de Ayano, dijo: así que tenía razón. Evidentemente, ustedes dos son hermanos. Final de cuentas, había otra razón. Nonoa conocía a Masachika desde hace muchísimo tiempo antes de que él adoptara el nombre de Kuse, y era cuando era un niño prodigio que le encantaba tocar el piano. Este muchacho tenía una reputación asombrosa tocando piezas bastante complicadas y a la perfección, similares de Ari Makose. Cuando se estrenó la serie de Shigatsu wa Kimi no Uso, era una leyenda entre las personas que trataran de practicar esta disciplina. A final de cuentas era una pregunta capciosa. En el fondo Nonoa sí quería hacer que ellos admitieran su responsabilidad, su secreto, pero tampoco le importaba mucho exhibirlos ante los demás. Su amiga, Miyamare, ella sí se tomó esta situación bastante sorprendida. No sabía cómo afrontarlo. Tomó las manos de Yuki y empezó a hablar con ella. Se dieron cuenta que sus gustos otakus eran increíblemente iguales. Y después, mientras se enfrascaban en su mundo, ella se estaba comiendo unos churros muy buenos de un puesto de comidas callejeras, pues Masachika tuvo una pequeña cita con esta rubia. Los acontecimientos, si este video le va bien, los narraré después. Pero bueno, este prólogo es necesario contarlo para saber cómo es que el Masachika terminó en una situación muy comprometedora con Alia. Recordemos que este día, en esta mañana, Yuki se revolcó con él dentro de su cama. Lucharon vencidas, se trataron de hacer llaves y ella básicamente perdió, pero restregó toda su esencia dentro de su cama. Masachika había invitado por cuarta vez a Alia a su apartamento para hacer la excusa de tareas. Alia en esta oportunidad vino más hermosa de lo de costumbre. Tenía maquillaje un poco sencillo pero bastante pronunciado que resaltaba su belleza. Un escote que, santo cielo, hacía que tus ojos se fueran más allá de las colinas y trataran de infiltrarse entre los valles de la ropa. Básicamente tenía una señal muy provocadora, es más, hasta una minifalda que haría que cualquier hombre sintiera que estaba comprometido a hacer algo con ella, o si no sería tildado de cobarde. Tras del hecho, en sus interacciones, Alia llega un momento en el que escucha un elogio de Kuse y le dice en ruso que por los siguientes instantes ella estaría dispuesta a hacer lo que sea con Masachika. Lo dijo en ruso, entonces el chico realmente no sentía que hubiera tenido la posibilidad de poder lanzarse. Y en el foto también era medio cobarde, pero Masachika nos demostró que tampoco estaba tan mariqueado como otros protagonistas. Dijo que si alguien realmente lo estaba subestimando, entonces iba a darle una pequeña lección de humildad, tratando de arrinconarla hasta que ella finalmente admitiera que era una broma y que las cosas no escalarán a unos hechos un poco más serios. La detonación, mi rey. Entonces, cuando ella dijo puedes hacer lo que quieras, él pensó por un instante lanzarse de lleno, abrazar sus pechos y empezar a restregar su cara al frente de ellos hasta saciarse, morderlos incluso si fuera necesario. Pero antes de hacerlo, se levantó, tomó aire y dijo: contrólate, muchacho, por favor, contrólate, esta situación no puede escalar a tantos. Alguien llega y le dice: lo siento, perdiste la oportunidad, esto acaba de expirar. Lo dice nuevamente en ruso. Aquí esto fue finalmente la gota que derramó el vaso. Masachika dijo: ah, sí, muy vergas. Entonces, tratando de reunir todo el conocimiento básico que tenía de los hombres coquetos dentro de los juegos, dentro de los héroes, se acerca a Alia, le toma de las manos, acerca sus labios hacia su oreja y le susurra suavemente que si de verdad ella
Estaba tan segura de comprender el corazón de los chicos, pensando que nada malo iba a pasar entrando a la casa de un chico que prácticamente vivía solo, con una ropa tan descuidada. Entonces, él quería que fuera a su habitación y ahí le enseñaría de qué están hechos los corazones de los hombres. Después de eso se paró y se fue a su habitación dejándola sola en la sala. Cerró la puerta, se tiró en la cama y empezó a retorcerse de vergüenza. Lo que había dicho era una de las tácticas más asombrosas que requería valor absoluto. Pero esperaba que en el fondo Alia se sintiera incómoda, se sintiera un poco nerviosa y no fuera a su habitación. Esperaría 1 o 2 minutos a lo mucho y después saldría, la miraría con un rostro diciendo: si ves, al final no fuiste. Ni siquiera tienes idea del peligro de lo que significa estar aquí con los manes. Pero en contra de todas sus expectativas, mientras él seguía retorciéndose de la vergüenza en su habitación, alguien tocó la puerta. Era Alia quien había entrado a esta. Cerró la puerta y empezó a juguetear con su cabello mientras miraba distante hacia la pared. Le dijo: bueno, Kuse, cuéntame, ahora que estoy aquí, ¿qué me vas a mostrar acerca de los corazones de los chicos? Aquí el Kuse realmente ya estaba muerto mierda de la vergüenza y del miedo. Él quería parar, él quería decir: ya, era broma, lo siento, yo soy el cobarde. Pero no le iba a dar ese gusto a Alia. El primero en retroceder pierde y llegaría hasta el final de las consecuencias de ser necesario con tal de callar a Alia para que finalmente entienda el peligro que es estar así de hermosa delante de un muchacho dentro de su apartamento, que aprenda a tener sentido de conservación. Le dice: muy bien, siéntate al lado mío. Ven, con confianza. Alia se sienta sin ningún inconveniente a su lado, más cerca de lo que él estaría esperando. Básicamente sus piernas se estaban tocando y ella, aún jugueteando con su cabello, mirando hacia la ventana, le dice: bueno, Kuse, no habían hecho contacto visual, pero estaba expectante de lo que él haría. Bueno, Kuse, entonces, ¿qué me vas a hacer? Así, como en 3 huevos. A ver, ¿tienes el valor? ¡Hazlo! Y el Kuse no sabía qué responder. Esta situación era increíblemente extraña para él. No se quería rendir aún. Sentía que Alia estaba en el mismo plan que él. No iba a parar, iba a desafiarlo hasta saber a dónde él iba a parar. Pero no iba a perder. En el fondo, en el corazón, Masachica decía: por favor, que alguien nos detenga. En los mangas, en las novelas, en el anime, siempre, y digo, siempre es que llega aquí alguien para interrumpirlos en la mejor parte. Por favor, Ayano, hermana, que estén ocultas en la casa, adentren, deténganos, porque si no, en serio voy a tener que hacerlo hasta el final. Reuniendo cada gramo de determinación que tenía el Masachica, se acerca suavemente a la oreja de Alia y le empieza a decir, susurrar más bien sería, palabras hermosas. Le decía que ella era la chica más hermosa que había conocido y que verla de esta forma tan bella hacía que algo se encendiera en su corazón mientras su mano lentamente tocaba su pierna. Ahora, lo que iba a hacer era tumbarla en la cama, montarse sobre ella y empezar a besarla. Ese era el plan, pero Alia toma la siguiente delantera. Después de escuchar eso, empieza a reírse y luego se acuesta por motu propio en la cama del muchacho con los brazos extendidos y empieza a decirle, si tienes el valor, haz lo que quieras, no te preocupes, demuéstrame cuál es la determinación que tienes. Ay, Masachica lo entendía, ya no había marcha atrás, mi rey, aquí ya te tocó. Te tocó, güero. Nadie iba a entrar por esa ventana. La chica básicamente ya te estaba abriendo los brazos y las piernas diciendo, a ver, muy machito, véngase, véngase. Y nadie lo iba a salvar de esa situación. Pero ¿saben qué ocurrió para evitar, o más bien para seguir alargando esta historia a otros 5 volúmenes? Justo cuando Alia se hizo bolita, mirando con ojos tiernos a Kuse, expectativa de lo que el muchacho iba a hacer, empieza a mirar la cobija y ahí encuentra varios mechones de cabello largo y negro de otra mujer. ¿Se acuerdan que al principio del video les conté cómo es que él estaba peleando con Yuki en la cama, jugando a las luchas, enrollándola en sus cobijas y metiéndola debajo de su cama? Pues todo el cabello de Yuki que salió de esa pelea, de esos jaloneos, se quedó en su habitación. Alia por un momento se quedó fría. Tomó esos mechones de cabello y miró con unos ojos inquisitivos al Masachica. El muchacho
había tomado la decisión. En esta situación él ya estaba dispuesto a todo y a terminarlo, pero cuando vio que Alisa encontró esos cabellos, él dijo, ya valí madres, güero, ya valí madres. O sea, la peor situación posible pudo haberse fallado. O sea, que me interrumpa mi padre, que llegue mi madre, que aparezca mi hermana hubiera sido más bello que esto que está a punto de pasar. Alicia en ese momento se le quitó todo el líbido. Tenía una expresión de, por así decirlo, asesinato. Ella quería ejecutar a Kuse y empezó el reclamo. Cariño, ¿qué puta mierda es esto? ¿Por qué hay cabello de otra mujer en tu cama? Así, con un odio expectante, preparada para asesinar a este maldito infeliz. Un segundo más bien 30 segundos más. Si ella no se hubiera puesto a detallar esa cama, nuestro muchacho se hubiera estrenado. Pero después, el Masachika cometió el peor error del mundo: decir la verdad. Dijo que esos cabellos seguramente eran de Yuki, su rival en el consejo estudiantil para precedir la presidencia. También dijo que ella venía aquí frecuentemente en las mañanas, incluso a veces se quedaban a dormir y esto era producto de una pelea mañanera que ellos tenían. Miren, incluso hay una oportunidad en donde Yuki se había tomado una foto con Masachika en donde ella estaba encima de él cabalgándolo muy sensualmente. Comentó situaciones similares, que todo esto era producto de una batalla, que ella lo venía a despertar todos los días, que forcejeaban. Esto Alisa no se lo perdonó. Alisa estaba increíblemente emputada y de repente, con la garra de hierro, toma el cuello de Kuse y empieza a levantarlo. El muchacho estaba a 2 centímetros en el aire estrangulado. Olvidé contar algo que había pasado también esa mañana. Masachika estaba teniendo una pesadilla acerca de su pasado, de todo lo que había vivido hasta el momento. Y estaba llorando. Entonces, cuando su hermana vio eso, tuvo un pequeño gesto lindo por su parte, pero bastante comprometedor en este punto. Llegó y le mordió el cuello a Masachika usándole un chupetón grande. Alicia tenía a Kuye del cuello. Después, con su mano izquierda, la libre, le arrancó parte de la camiseta y pudo presenciar el chupetón que le había dejado su hermana. Y como él ya había confesado que Yuki era la dueña de estos cabellos y tenía una marca de placer de una noche salvaje, Alicia sin duda alguna tenía la intención asesina más grande del mundo. No le creería ni mierda a Kuse en este preciso momento, pero tampoco podía hacerle ningún tipo de reclamo acerca de su sexualidad, tampoco con quién estaba pasando el tiempo. Así que ella le dijo con unos ojos bastante afilados, como los de un asesino: últimas palabras, maldito perro infeliz. Y él, después de ser soltado en el piso, rápidamente salta a su cama, busca la posesión más sexual, más sensual posible, y mirándola con los ojos más tiernos de cachorro que podría encontrar, le dice: por favor, sé gentil, es mi primera vez. Y lo que pasó ahí fue la golpiza de su vida. Alisa, entrando en modo berserker, empieza a darle los puñetazos más duros que él podría haber imaginado, los golpes más terribles, al punto que fueron tantos los impactos que olvidó lo que había pasado en ese sitio. Solamente recordaba que después de haberle hecho justicia, Alicia lo levantó de su sitio y lo obligó a tener una cita con él. Quizás porque a pesar de todo eso, ella sigue siendo migajera y no le importaría bajarle el novio a su rival en el consejo estudiantil. Pero mi rey, espero que hayas disfrutado tremenda escena. Espero que hayas disfrutado tremendos acontecimientos que pasaron justo después del anime que podremos presenciar dentro de 6 meses con la segunda temporada. No siendo más, mi rey, este fue el viejo Mikael y te deseo una feliz noche. Adiós.